Bueno, esta semana, ¿cuándo fue? ¿El martes, Daniel? Tuvimos el juicio oral de Robledo. Si querés contarnos, ya que vos lideraste la defensa con tu actuación, contanos de qué tribunal intervino y un poco el caso, y vamos a las cuestiones que nos quedaron como interesantes para poder conversar. Me mataste, creo que el tribunal era el 7, no me acuerdo, soy malísimo para los datos. Es una causa que nosotros asumimos ya cuando la causa estaba elevada a juicio. Ajá. ¿Hola? Sí, habla, habla. Pues escuchaba como un ruido atrás. Es una causa que asumimos cuando estaba ya elevada a juicio, con lo cual ofrecimos la prueba. Lo primero que miro, que me llama la atención en el requerimiento de elevación a juicio, cuando armo el ofrecimiento de prueba, es cómo estaba redactado. Me escucho con un eco espantoso atrás. No se oyó nada, Dani, se cortó muchísimo. ¿Que te llamó la atención cuando viste el requerimiento fiscal de elevación a juicio? Términos en Se los escucha que por estaba ahí como redactado. que tiene Raquel el micrófono activado, me parece. Sale como el eco de tu voz, Dani, por atrás. ¿Qué tengo? Que cuando vos hablás se escucha como con eco, pero creo que es porque Raquel tenía el micrófono activado. Ah, ¿ya lo desactivó? Hola. Daniel, ¿Hola? estamos todos desactivados. Tenés vos el uso de la palabra. Habla, te lo pido, por Ah, favor. bueno, listo. No, que te decía que lo primero que me llamó la atención fue cómo estaba redactado el requerimiento. Adolecía de una imprecisión, imputaba 24 lesiones de carácter leve a dos menores de edad, un chico de 9 años y otro de 6, donde se describía que desde el año 2015, en el mes de noviembre, hasta principios del 2018, habría propinado al menos en 24 ocasiones golpes a los menores, que habrían determinado lesiones leves. Miro eso, lo primero que me llama la atención es la no determinación o la indeterminación total de la cantidad de golpes, así que no se especificaba ni en qué fecha, ni en qué día, ni en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y me empezó a hacer un poco de ruido todo el tema. Dije, acá no está determinado concretamente el objeto procesal del juicio. Lo otro que me llamó la atención, que lo terminamos después de charlar y de alegar en el juicio oral, fue el tema de que no estaban certificadas las lesiones, o sea, la materialidad delictiva no estaba debidamente acreditada. Esto nos llevaba a varios puntos, digamos, cómo discutir en una causa donde a través de cámara Gesell los chicos habían denunciado diversos golpes, que el papá les pegaba, que los había golpeado y demás, como único elemento en el cual la Fiscalía de Juicio sustentaba lo que era el requerimiento de elevación a juicio, que en el requerimiento se habían marcado 24 hechos y que ya después cuando terminamos el juicio la fiscal ni siquiera pudo determinar la cantidad, habló de que no, en una cantidad indeterminada de sucesos. Eso, explicamos con Raquel, afectaba de un modo flagrante lo que era el derecho de defensa en juicio, en la medida en que no se habían determinado cuáles eran los hechos concretos de los cuales nos teníamos que defender. A su vez, como se trataba de lesiones leves y los hechos tenían una fecha del 2015 al 2018 y el imputado del llamado indagatorio había sido sobre finales del 2019, entendíamos que también se afectaba lo que podía ser la eventual prescripción de muchos de los hechos que se estaban eventualmente juzgando. Y entendíamos que más de 2 años y medio del tramo que les imputaban de distintos hechos que no estaban determinados, nos impedía concretamente plantear dos cuestiones. Uno era el objeto, la nulidad por objeto no determinado en el juicio, que violaría el principio de acusación, defensa y fallo, y el otro era el tema de la prescripción, en la medida que en la que no se fijaron cuándo fueron cometidos los hechos, no sabíamos cuándo podíamos empezar a contar el término para la prescripción, ¿no? Y eso afectaba garantías constitucionales que la mera descripción que hacía la fiscalía, que decía que en la medida que se trataban de menores, que no se le podía exigir a un niño determinar una fecha exacta de cuándo fueron los hechos y todo lo demás,
permitía como llegar al arribo de un veredicto condenatorio no determinando los hechos de la Fiscalía. Lo discutimos, lo planteamos, y bueno, todavía no tenemos el fallo, sí sabemos que lo absolvieron al imputado, pero no sabemos cuáles son los motivos. Intuimos con Raquel que tiene que ver con la falta de acreditación de las lesiones, que a su vez teníamos varios informes, varias denuncias de la abuela, que era quien tenía la tenencia, quien finalmente se quedó con la tenencia de los menores, diciendo, como inicio de la causa, que la mamá era la persona golpeada, no los chicos. Entonces, cuando se excluye al marido del hogar, les hacen informes médicos a los chicos y no presentaban ningún tipo de lesión. Entonces, materialmente no había acreditado absolutamente nada, y había informes del 2015 al 2018 que señalaban que no había maltrato a los chicos. Presta declaración la mamá en el juicio, y lo que era juzgar hechos que tenían que ver con dos menores de edad, terminó siendo como todo un relato de cómo él le pegaba a ella, contado tanto por la propia testigo y víctima de los hechos, de otros hechos, que era la mamá, la abuela, una tía, todas hicieron referencia a que él la golpeaba a ella, nunca refirieron maltrato en relación a los chicos. Entonces, era como un juicio complejo lo que nos tocó atravesar, porque era todo hablar feo, muy feo del imputado, de una persona muy agresiva, muy violenta, con problemas de adicciones, que solía golpear a su mujer todos los días, y teníamos en cámara GESE que el más grandecito de los nenes, el de 9 años, se interponía todo el tiempo entre la madre y el padre para que no le pegara, y el chico había señalado que a veces le pegaba a él también, cuando defendía a la madre, y por fuera o como que lo agarraba solo y le pegaba. Entonces tenía como muchas aristas que tenían que ver con temas de género, de violencia, pero que también conculcaban muchas garantías constitucionales, por lo menos al modo de ver nuestro con Raquel, de lo que fuimos hablando y fuimos planteando en el juicio. Más o menos por ahí pasó la cuestión. No sé vos, Raquel, si querés agregar algo más o vamos Sí, avanzando. a esto le agregamos que este juicio supuestamente tenía como objeto procesal examinar si los chicos habían sido víctimas de lesiones, los menores. Con esta particularidad, que supuestamente la ocasión en que los niños podrían haber resultado lesionados es al interponerse entre el agresor, el padre de los chicos, y la víctima directa de esos golpes, que era la esposa, la mujer, madre de los menores. Ahora ocurre que ya había habido un juicio oral en el año 2018. Bueno, en realidad se cerró por juicio abreviado, ¿no es cierto, Daniel? Sí. Lo que había concretamente era una sentencia firme, que hacía cosa juzgada, con relación a los hechos, digamos, que habían victimizado a la mujer. Con lo cual, el primer punto que uno se plantea es si realmente esta causa, si no están violadas las condiciones de procedibilidad de este mismo proceso, en principio, para haberse iniciado. ¿En qué sentido? Porque nosotros trajimos a colación el ejemplo que da Jürgen Baumann de la fiesta de San Silvestre. Jürgen Baumann, en este librito, después lo vemos, Derecho Procesal Penal, porque hay otro de Derecho Penal de fondo, ¿no? En este de Derecho Procesal Penal trata el principio del ne bis in idem, junto con fundamentalmente lo que es la determinación del objeto procesal, de por qué es necesario determinar el objeto procesal. Y explica la importancia que tiene el efecto de bloqueo de una sentencia firme, ¿sí? Como es la que había operado respecto de los hechos que habían victimizado a la madre de los chicos. Y entonces da como ejemplo, pone el caso de la fiesta de San Silvestre, diciendo que lo que se investiga en un proceso penal es un complejo fáctico, digamos, que es un suceso histórico total. Y entonces dice, por ejemplo, que si en la fiesta de San Silvestre se hubieran cometido los delitos de injurias, daño y lesiones,
se lleva a cabo el proceso por lesiones, bueno, no puede después volver a juzgarse la fiesta de San Silvestre como suceso histórico, desde el punto de vista natural constituye un único suceso histórico, en aras de ver si se ha cometido también, además, el delito de injurias o de daño. Eso no es posible. Me gustaría ver algún párrafo interesante, porque eso para nosotros fue, en primer lugar, todo un signo de pregunta, decir, ¿está bien este otro proceso? Cuando se juzgó ese suceso histórico, esos sucesos históricos de violencia, en el medio se interfirieron los chicos, el mayor de uno de ellos, que se interponía para que no golpeara a la madre. Es horrible el hecho, con toda la carga valorativa negativa que podamos darle. Lo cierto es que ya había sido juzgado. También es cierto, bueno, había sido juzgado, digamos, un hecho del año 2017. Acá hablaban... 2018. ¿Eh? 2018, acá no, 2017, sí. Estiraban el objeto procesal en esta causa desde el año 2015 hasta el 2018. Claro. Entonces también tenía importancia que nos determinaran en el objeto procesal de esta causa concretamente a qué hechos específicamente se estaban refiriendo, porque podían ser alcanzados por esta excepción de ne bis in idem, para evitar un doble juzgamiento con el efecto de bloqueo de la decisión firme, ¿no es cierto? A ver si encuentro, dice, el ejemplo que pone Bauman, dice, si en el caso B fuera posible promover una nueva acusación a título de injuria, ya no se salvaría más del procedimiento penal. Dice, si tuviera detrás de sí también este procedimiento y después otro por coacción o amenaza y luego otro procedimiento por daño de cosas, bastará, en cuanto al resultado, una sola fiesta de San Silvestre para llenar a A con procedimientos penales por el resto de su vida. Rige como regla el efecto de bloqueo de la sentencia firme, y acá hubo una confusión porque cuando nosotros lo planteamos, la Fiscalía nos dice, no, bueno, pero la conducta recae sobre otra persona distinta, con lo cual no se da uno de los requisitos del ne bis in idem. ¿What? Nada, en principio, el requisito de idem persona se refiere al mismo imputado, no a que podemos mañana agregar por el mismo suceso histórico otra víctima y después otro proceso por otra víctima y otro proceso por otra víctima. El principio de identidad de la persona y identidad de la situación, que son los dos principios que uno tiene que examinar, se refieren a la identidad de la persona del imputado. Esa era una de las cuestiones. Pero esto nos demostraba a su vez la necesidad de determinar a qué hechos nos estábamos refiriendo en esta acusación, porque si no, de otra manera, cabía, obviamente que se planteó, formular la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio en los términos del artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación, o el equivalente del 335 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, que exigen que el requerimiento fiscal de elevación a juicio contengan una relación clara, precisa, circunstanciada y específica, agrega también el 335 de la provincia, del hecho que se imputa. Y además la calificación, porque entonces quiere decir que no es lo mismo la descripción fáctica, la descripción de los extremos fácticos de la imputación delictiva, no equivale a la calificación jurídica. Y eso, quien lo vio muy lindo, lo examinó muy lindo, fue Marcelo Sancinetti, cuando le encomiendan el estudio de la causa de la defensa de Gregorio Ríos en el caso Cabezas, donde el autor material había sido Preyeso, no sé si recuerdan el caso, y a Gregorio Ríos, que era la custodia de Chabrán, le atribuyen la instigación. Y en la acusación con la que se elevó la causa a juicio oral, se describía su conducta con la misma palabra, la misma descripción del tipo penal, diciendo que Gregorio Ríos instigó a Preyeso.
Entonces, la pregunta era si acaso apelar a la propia descripción del tipo penal es suficiente o no, y no, obviamente que no es suficiente. La determinación del hecho, el requisito de determinación del hecho, necesita de que efectivamente se pueda especificar con circunstancias fácticas a qué hecho nos estamos refiriendo, para que sepamos que se trata la imputación de ese hecho y no de cualesquiera otros. Concretamente es eso. Y en eso hay acuerdo de la doctrina más destacada. Me interesa, que lo pueden encontrar en el librito la nulidad de la acusación por indeterminación del hecho, de Marcelo Sanguinetti, que es muy interesante. Si lo quieren vos, Antonella, en el estudio, seguro que en su momento lo viste. Tiene un formato como novelado, donde asumen distintos personajes, asumen el estereotipo de una voz determinada, ¿no es cierto? Y entonces está Magister, que es el maestro que dirige el seminario; Inteligencia, que es la lúcida que siempre da en el clavo; Criticus, que siempre tiene una actitud como de crítico, pero demasiado apasionada y vehemente, que por eso hizo necesaria la intervención de Inteligencia, como una inteligencia más moderada y más prudente, digamos; y Vulgaris. La voz de Vulgaris es la voz del pueblo y del ego y de los medios de comunicación, cuando piensan que da lo mismo, total. Si Gregorio Ríos sabía lo que había dicho, las palabras que había dicho, ¿para qué se las tiene que decir el juez? Porque lo que reclamaba la defensa, que fue asumida en ese momento por el doctor Sandro, era concretamente, bueno, ¿de qué modo instigó? Todo como para que podamos también cumplir con un proceso de verificación del proceso de subsunción normativa, de ver si efectivamente de lo que estamos hablando es eficiente para configurar el delito de instigación. Ver concretamente qué fue lo que hizo supuestamente Gregorio Ríos, qué le dijo a Preyeso, y además porque se decía también en la misma acusación que Preyeso ya desde el inicio había querido matarlo, cuando en realidad Gregorio Ríos lo instigó a algo menos, ¿no? Lo había instigado a un delito que hicieron aplicación de un exceso de parte del instigado, pero en realidad cabía la posibilidad de que Preyeso, que dijo que de entrada ya tenía decidido que él lo que iba a hacer en realidad era matarlo. Estaba determinado desde antes. Claro, estaba determinado desde antes, y entonces esa preordenación, digamos, antes de la causa eficiente no fue la supuesta instigación imputada, sino que estaba autoinstigado. Eso se llama la figura del omnímodo facturus. Es decir, que facturus en el sentido de ejecutor. Era un ejecutor de todos modos. Existiera o no existiera alguna frase que pretendieran, con la que pretendiera instigárselo. Pero digo, para revisar todo ese proceso de subsunción, era necesario, de subsunción normativa, ver si la conducta realmente encaja o no en el tipo penal. Mínimo es necesario contar con una descripción clara, precisa, circunstanciada y específica de qué fue lo que hizo concretamente. Y que normalmente además señala Sanguinetti que suele usarse este nivel de indeterminación para que sea el propio imputado el que termine, como en una excursión de pesca obviamente, y violando lo que sería el nemo tenetur, se ipsum prodere o se ipsum accusare, es decir, violando la garantía de no autoincriminación, que normalmente se le dice, bueno, se le imputa haber instigado a fulano. Total, usted ya sabe qué fue lo que dijo por teléfono, ¿no? Cuéntenos usted qué fue lo que dijo. Y entonces, el imputado, para poder defenderse, tiene que terminar aportando datos que el investigador no tenía, violando con eso la garantía de autoincriminación, porque la única manera de poder defenderse es el propio imputado especificar y decir, usted se está refiriendo al hecho de tal día,
pasó tal cosa, bueno, y le termina dando el imputado toda esa información que el investigador finalmente no tenía. Así que la lectura del librito es muy interesante. Les puedo rápidamente transmitir algunas partes de algunas opiniones de Mayer, de Roxin, de la dogmática esta alemana Puppe. Mayer dice, la imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o alguno de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal a la que se pretende, conduce o de otra manera agregar los elementos que combinados con los que son afirmados guían también a evitar la consecuencia o a reducirla. Y agrega Mayer, a ver, partes interesantes, que en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, dice mucho menos en una abstracción, como por ejemplo diciendo usted cometió un homicidio o una usurpación, o acudiendo al nombre de la infracción, dice que de esa manera obviamente no se está violando el derecho de defensa, que debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto y singular de la vida de una persona. Dice, ello significa describir un acontecimiento con todas las circunstancias, de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos, temporal y espacialmente, y le proporcionen su materialidad concreta. Dice que debe utilizarse un lenguaje descriptivo de un acontecimiento concreto ya ocurrido, ubicable en el tiempo y en el espacio. Eso dice Mayer. Después, claro, acá dice, Sansinetti dice en una parte que en realidad la utilización de las palabras exactas del tipo legal, en el caso de la investigación, o el nomen iuris de la figura, ni lo uno ni lo otro son la relación clara, precisa y circunstanciada y específica de un hecho, de un suceso fáctico, sino una pura subsunción o denominación jurídica de un hecho desconocido. Dice también que, bueno, que la Convención Americana de Derechos Humanos, obviamente, que este requisito tiene raigambre convencional, en el sentido constitucional, ¿no es cierto?, en el derecho convencional. Donde normalmente lo que se cita es el 8.2e y el 14.3f de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto de la posibilidad de la defensa de poder examinar a los testigos de cargo. Bueno, eso fue la contestación que le dieron a Daniel en el alegato. Cuando se le corrió traslado a la Fiscalía dijo, pero si finalmente la defensa pudo ofrecer prueba y pudo defenderse, ¿cuál es el perjuicio? Y estaba desatendiendo a lo que Daniel muy bien se había adelantado, diciendo, bueno, no estoy planteando la nulidad por la nulidad misma, ¿no? No se puede plantear. Concretamente, tengo un perjuicio concreto, no me dan pie a poder plantear el nebis in idem, la violación al nebis in idem, no me están permitiendo además poder verificar si los hechos endilgados están prescriptos o no, o sea que era más amplio. Uno se puede defender en el aire diciendo, bueno, sí, pero también se ve impedida la defensa concreta de que, bueno, a lo mejor si vos me estás explicando que esto pasó tal día, yo te demuestro que ese día yo no estuve, o a esa hora yo estaba trabajando y no estaba en la casa. Y bueno. Después, la Fiscalía citó dos fallos, que queremos compartirlos. Uno fue, a ver si se lee, pero se va a leer al revés, ¿no es cierto? Yo esto tendría que compartir. No se lee bien. ¿Se lee? Se lee bien. Se lee bien, se lee derecho. Bien. De la Cámara Nacional de Casación, Sí. Criminal y Correccional, Sala Segunda, la causa 32.962/2014, imputado Cañete Ángel Maximiliano sobre lesiones graves, amenazas con armas,
Este yo lo fui leyendo mientras terminaba de alegar la fiscalía, además, y en realidad no es muy específico con relación para contestar al alegato de Daniel. Este fallo fundamentalmente, en una parte, en el primer voto, recuerdo que al contrario, nos daba letra a nosotros porque hablaba de la necesidad de motivación de los fallos y todo esto remanido, ¿no es cierto? Pero por otro lado, hablaba, citando el fallo Juncos Posetti, también de la Cámara de Casación, que permite la condena con un testigo único en determinadas situaciones. Bueno, esas determinadas situaciones, y acá entronca con toda la cuestión de violencia de género y demás, de perspectiva de género, que obviamente queremos analizarlo y no queremos eludir la cuestión, al contrario, máxime en estos encuentros que nos motiva justamente la perspectiva de género. Lástima que hoy no apareció Fátima. Pero cuando permiten la condena, el veredicto condenatorio sustentado en un testigo único, se está refiriendo normalmente al caso en que ese testimonio único sea el de la víctima. Y acá el testimonio único, en realidad, que estaba pivoteando la acusación, era el testimonio de la madre, es decir, de la abuela de los chicos, que es la que estaba interesada en obtener la custodia de los niños y tenerlos con ella. Y en la que claramente se advertía un intento de utilizar este proceso para poder cortar finalmente el trato del imputado con sus hijos, porque ella lo que sentía era que a través del contacto del padre con sus hijos, de esa manera su hija volvía a tener contacto con su ex marido, que la había agredido y que había sido condenado por eso, entendible. Pero la manera, obviamente, no tenía que ser la promoción de una nueva causa penal, porque nosotros entendíamos que era un abuso de la jurisdicción penal, obviamente, sino buscar por la vía de un tribunal de familia o lo que corresponda, lo que correspondiere, si existía la posibilidad de una revinculación entre el padre con los chicos y demás, con todas las prevenciones del caso, ¿no es cierto? Si eran psicólogas adelante o lo que fuese. Pero no a través de inducir a los chicos a un relato falso, donde inclusive en el relato de los chicos podía advertirse que el manejo de una información falsa y que no se correspondía, imputándole al padre la comisión de delitos por los que nunca, no solamente no fue condenado, sino nunca había tenido siquiera una causa, pero que quien afirmaba esas hipótesis era justamente la abuela de los chicos, ¿no? Y entonces a los chicos les hacía decir que el padre vendía droga cuando en realidad nunca ni tuvo una causa ni nada por semejante. Como otros datos donde indudablemente quedaban claro que la que estaba sembrando las ideas era la abuela. El otro fallo, que sí es mucho más específico para la cuestión de la indeterminación de los hechos, y ahí vamos a entrar a ver si se lee. ¿Se lee? La maestra Norberto Pascual. Ese mismo, la maestre. Costó encontrarlo, pero lo encontramos. Es también de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación, en lo criminal y correccional. Estamos hablando de la Cámara del Fuero Ordinario, no federal. Imputado la maestre Norberto Pascual, abuso sexual, artículo 119, inciso quinto. El anterior, el de Cañete Ángel Maximiliano, era del 4 de septiembre del 2017. Y la maestre, es del 5 de septiembre del 2017, al día siguiente. Y los dos de la misma Sala Segunda, con los votos de Morín, Niño y Sarrabairús. Eugenio Sarrabairús. Bueno, este fallo, sí, concretamente trata estos dos temas que nos interesan. Lisandro, ¿llegaste a leer algo? No, leí al principio nada más. Bueno, para la próxima, pero no, bueno, por hoy justificado, si estuviste con trabajos de la facultad. En este fallo, sí, la defensa había planteado, en el contexto de delitos de abuso sexual,
que iban de tal año a tal año, de toda la adolescencia de la chica, donde había sido violada por el abuelo. Bueno, el abuelo, este era el caso del abuelo, ¿no? Espero no estar confundiendo. Bueno, este es interesante porque la defensa planteó las dos cuestiones cuya profundización a lo mejor me va a interesar ver cómo se expide, Dani, la sentencia esta que va a salir el 1, ¿no?, de diciembre. En nuestra causa. El Bueno, 2, me parece. Bueno, yo entendí primero. Uno es el primero, caso. 2, por ahí. Uno es el caso justamente Entendiste bien. uno es el caso de la indeterminación de los hechos, ¿no es cierto? Por la falta de precisión de espacio temporal, digamos. Y el otro planteo que hizo la defensa fue por el estándar probatorio, que eso es todo un capítulo. Eso es todo un capítulo. ¿Cuál es el estándar probatorio para los delitos con perspectiva de género? Hoy justamente tuvimos, hace un rato, Dani, ¿lo viste? Que entró en el portal una resolución. Sin nombrar, sí. En una causa donde, claro, arrancan haciendo esta prevención, ¿no? Bueno, vamos a analizar los hechos partiendo del artículo 31, ¿no? Sí, de la Convención de Belén do Pará. Sí, pero un momento, a ver si en alguna parte me lo anoté o no. Pues lo tenía abierto, si no yo te lo busco ahí. Bueno. Haciendo esta prevención, ¿no? De que van a analizarlo tomando en consideración. Qué lástima, yo estaba convencida que lo había notado esto. Bueno, en principio cita el fallo de hoy, y después voy al de Cañete y demás. Cita un fallo de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que se llama Valderrama Morales Demetrio, resuelta el 11 de mayo del 2020, en la causa 81.805 del 2019, donde dice que se definen, la acreditación de estos delitos se definen desde la persona del abusado, es decir, desde la víctima. Citado en la causa esta que les digo, en la resolución, en la causa 86.376/2019, también de la Sala Sexta. Pero bueno, lo que dicen concretamente es que van a analizar la acreditación de los delitos partiendo del artículo 31, ¿no?, de la ley 26.485. Ahora, cuando uno va a ver el artículo en cuestión, con lo que se encuentra es con parámetros que no son, que no fijan un estándar probatorio diferente. Esperen que yo lo tengo por acá. ¿Alguno lo tiene a mano? Concretamente, los parámetros que están fijando es la sana crítica racional y que se pueden acreditar también por indicios graves, precisos y concordantes. No es que hay un parámetro, un estándar privilegiado. En términos generales, a nivel jurisprudencial, sí hay fijado un estándar que se repite, que es la idea de creerle a la víctima cuando, por más que pueda haber relatos imprecisos o en algunos puntos discordantes, en la medida en que se entiende que la víctima que atraviesa un trauma de un episodio de estas características va a estar justamente atravesado por este trauma que va a tratar de su cabeza, tiene efectos psicológicos que le produce lagunas o demás, pero que en términos generales, en la medida en que surja la verosimilitud del relato, que se pueda acreditar la verosimilitud del relato con otros elementos indiciarios que avalen lo que está sosteniendo, se le va a creer. Y que lo contrario, no creerle, justamente, sería estar aplicando un estereotipo de discriminación propio de una concepción machista, digamos, ¿no? Hiperimida.
quiero traer a colación del el fallo de la Corte en Vera Rojas, que es citado en este fallo que les mostré de la Sala Segunda, el fallo de Vera Rojas Rolando, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 15 de julio de 1997, que si bien es anterior a la ley de eliminación y erradicación de los actos de violencia contra la mujer, la 26.485, que fue dictada el 11 de marzo del 2009, esta sentencia de la Corte es del año 97, pero estaban ya rigiendo tanto el convenio sobre eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, que fue aprobado en el año 85, como el convenio interamericano la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, que fue aprobada en el año 96. Este fallo de la Corte del año 97, insisto, que se llama Vera Rojas Rolando, tiene un considerando 11 que se los quiero leer. Para ver cuáles son los estándares probatorios. Estoy hablando ya ahora no en un tipo de delito como el que nos ocupó en el juicio oral de esta semana, ¿no? Que eran lesiones, pero bueno, había todo un trasfondo de perspectiva de género y de protección a los derechos de la niñez y demás. En estos que estoy hablando son ya delitos de abuso y demás, ¿no? Donde los parámetros, parece que el estándar probatorio se pone más en tensión con el principio del indubio pro reo. Eso es lo que estoy queriendo revisar. Si hay un avasallamiento o no, si se avanza sobre la presunción de inocencia. El considerando 11 de la Corte, del fallo de la Corte, dice que sin duda la prueba en los delitos contra la honestidad, como en el presente caso, resulta de difícil recolección, no solo por los desarreglos psicológicos que provocan en la víctima después de ocurrido el evento, sino también por el transcurso del tiempo hasta que llega la noticia criminis al tribunal. Ello no significa que resulte de imposible investigación, ni que pueda fragmentarse la prueba como lo ha hecho el Tribunal Acuo, quitándole sustento a lo que en su conjunto lo tiene. Todo lo contrario, habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados. En tales condiciones y acreditada la responsabilidad penal del encausado, de ser revocado el fallo en la anterior instancia. Volviendo al fallo este segundo, que me interesa, el de la maestre, les decía que trató las dos cuestiones. La primera cuestión sobre la indeterminación de los hechos y la segunda cuestión, los estándares probatorios. Respecto a la primera cuestión, llama la atención el voto del doctor Morín. Son tan ambiguos porque entran en un terreno que a mi juicio es muy resbaladizo. Ningún juez se animaría a decir, bueno, no, cuando se trata de delitos contra la honestidad o cuando está de alguna manera involucrada la perspectiva de género, podemos prescindir de los requisitos como son, por ejemplo, que el hecho imputado esté contenido en el requerimiento fiscal de elevación a juicio a través de una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, ¿no? No pueden decir esto, que todo esto queda sin efecto, como si fuera un estado de sitio. Entonces, termina saliéndose a mi juicio, el voto del doctor Morín, si después lo leen, termina señalando, bueno, pero en el caso en realidad, concretamente la Fiscalía logró identificar dos hechos, y si bien no dijo qué día sucedieron, sí se tomó en cuenta para la condena dos hechos que la menor había podido identificar claramente. Hubo un día que pasó esto, en tal situación, la abuela estaba en el otro cuarto, pasó esto, el abuelo me dijo esto, o sea, de alguna manera, si bien no podía precisar en qué fecha había sucedido, pero sí los dos hechos que finalmente, de toda una masa de hechos
que se imputaban desde el año así 2015 hasta el 2018, bueno, finalmente la condena delimitó, y pasando por el sedazo, 2 hechos, 2 episodios, que pudo de alguna manera encuadrar en un contexto fáctico, puntual y específico, para que se supiera que lo que se estaba juzgando era ese episodio y no cualquier otro. De modo tal que en realidad están cumpliendo con el principio de relación clara, precisa y circunstanciada del hecho. Cosa que en cambio no pasó en la causa tuya, Daniel. En la causa de Robledo no había hechos contextualizados de una manera que uno pudiera terminar especificándolos. El voto siguiente, que es el voto del doctor Niño, en esta causa de la maestre, no da la misma solución jurídica. Opta por otra solución. Dice, bueno, si tenemos hechos que ocurrieron de una manera ininterrumpida desde marzo del 2015 hasta diciembre del 2018, es todo un gran delito continuado. Y entonces recurre a la figura del delito continuado. La realidad que además de las críticas que puedan formularse respecto de la figura en sí, que da lugar a una gran indeterminación de los hechos, pero lo que no puede es apelarse, recurrirse a la figura del delito continuado para encubrir la falta de precisión de los hechos. Eso sí que no se puede hacer. Y después el voto del doctor Sarrabairuz adhiere al primer voto, al voto que lidera el acuerdo, el de Morín, y contesta la defensa le enrostraba al doctor Sarrabairuz un voto de él cuando integraba el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, un fallo Carrizo, donde la defensa había hecho un esfuerzo, pero lo había hecho la defensa, ¿no? Esto que dice Sanzinetti, al final es la propia defensa la que para poder defenderse acabada y adecuadamente tiene que terminar aportando datos que incumbía a la instrucción, definir y precisar, porque de esta manera se está violando el nemo tenetur, se ipsum prodere. Pero bueno, en esa causa, donde había habido un voto de Sarrabairuz cuando estaba en Tierra del Fuego, la defensa había logrado identificar e individualizar los distintos hechos. Y entonces se le achacó justamente a la Fiscalía que si la defensa había podido llevar a cabo esa individualización, en la actividad de la Fiscalía había habido un déficit en precisar los hechos. Con lo cual la situación era distinta a esta, donde la Fiscalía, en esta causa de la maestre, de alguna manera había identificado. Yo creo que ninguno de los dos fallos con los que pretendió contestarle a Daniel la Fiscalía realmente atrapaban esta situación puntual, donde no había ninguna determinación, no solamente fáctico, espacial y temporal, sino en hechos concretos, lo que es cuando uno cuenta una anécdota, ¿no? Cuando uno cuenta una anécdota y dice, sí, mirá, nos juntamos, estábamos fulano, ahí ella acababa de tomar un café con leche, acababa el otro dijo tal cosa, entonces se fue. Eso, poder contar un hecho que aunque no sepamos qué día fue, sepamos todos, sí, estamos todos, por lo menos los que lo vivimos, o los que estuvieron un rato antes o un rato después, pueden ubicar en qué contexto sucedió la situación, para que también el imputado de alguna manera pueda defenderse. Volviendo a Sanzinetti habla de las funciones de delimitación y de la función de información. Y cuando, respecto de las dos cuestiones, cita también a Everard Smith. Y ya que lo cita Everard Smith, a mí me va a gustar, más que este párrafo que escogió Sanzinetti, de Everard Smith, recordar también una de las funciones que nosotros siempre, como defensores, Daniel, 2x3 lo citamos, en lo que es la necesidad de precisar el objeto procesal, también para evaluar la procedencia o no de la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros
en el objeto procesal identificamos el hecho, concretamente, de esa manera garantizamos que la actividad instructoria funcione bajo el paradigma del derecho penal de acto o de hecho, y no actuando como un derecho penal de autor, ¿sí? Nosotros siempre citamos, Dani, el principio de vinculación temática de Everard Smith, que es el hecho de que la prueba que se pretende llevar a cabo refiera a ese hecho y no a la persona. Por ejemplo, no se trata de empezar a investigar la vida de alguien, porque eso sería derecho penal de autor, sino que la actividad probatoria se tiene que ceñir al objeto procesal que se ha determinado y que se ha especificado. ¿Y cómo se especifica? Bueno, justamente haciendo una relación clara, precisa, circunstancial y específica de una situación de hecho, de esta fiesta de San Silvestre, a la que concurrieron tales personas y pasó tal cosa, y no otra. Y también para tener la garantía de que la sentencia que se vaya a dictar, por un lado, lo que es garantizar el principio de contradicción, ¿no es cierto? Propio derivado del sistema acusatorio. Saber que uno se puede defender y contradecir un hecho concreto, para que sea refutable en el sentido popperiano, ¿no?, del término. Para que sea verificable y yo también pueda refutarlo con pruebas concretas. Pero por otro lado, también, porque toda sentencia tiene que precisar el hecho por el cual se condena. Y entonces se llega a la conclusión que aún dentro, si no estuviéramos dentro de un paradigma del sistema acusatorio, sino dentro de un paradigma inquisitorial, también existe una obligación de determinación en las sentencias del hecho por el cual se va a condenar a alguien, que sea por ese hecho y no por cualquier otro. Y el efecto de bloqueo de la sentencia firme, que deriva de la prohibición del ne bis in idem, va a recaer con relación a ese hecho. Como también lo que señaló Dani, ¿no? El examen de si está violado o no el principio de correlación entre acusación, defensa y fallo. ¿En base a qué lo vamos a hacer si no tenemos realmente debidamente identificado el hecho? Bueno, estas fueron algunas de las preguntas que nos formulamos. Y después también, Dani, habíamos estado conversando sobre la manera de acreditar el delito de lesiones, porque acá lo termina admitiendo la misma fiscalía. No hay ningún certificado médico que acredite la materialidad delictiva de las supuestas lesiones. En cambio sí pretendían acreditarse con testimoniales de que el padre golpeaba a los chicos, ¿no? Y sí, la vecina tal dice que los golpea, y la abuela dice que los golpea. Y entonces Daniel se adelantó, y Dani, citalo vos, con doctrina bien clásica. Ahora lo tenía anotado. Algunas cosas para contarle, para cerrar esto que contabas vos. La fiscal, cuando cierra el alegato, dice: acuso al sujeto por un número indeterminado de oportunidades. Esto me llevó a decir a mí: ¿y un número indeterminado de oportunidades de cuántos hechos me defiendo? ¿De 2, de 4, de 20, de 50, de 80, de 100? Es un punto que alguien, cuando, digamos, está pidiendo una condena de 3 años y medio, concretamente en relación a hechos que el propio fiscal dice que son un número indeterminado de oportunidades, es muy violatorio de precisamente no estar determinando el objeto procesal. Y eso mismo lo ligó con que encima no contaba con un certificado médico que acreditara las lesiones, y pretende suplir esa falta de acreditación de la materialidad delictiva, como bien lo dijo Raquel cuando sumó parte al alegato, después como haciendo un par de aclaraciones más. Nos lleva. ¿Vos te acordás, Santo, cuando tuvimos una causa que vos trajiste por un tema de lesiones también, cómo estaban acreditadas? ¿Se me escucha? ¿No es tanto? Sí, no, acá estoy. Estaba como muteada. Sí, me acuerdo. ¿A cuál te referís? ¿Qué fue lo primero que yo te dije? Después lo terminaron sobreseyendo. ¿Y qué fue lo primero que yo te dije? No pueden acreditar una lesión por una foto, sino la que no estaban acreditadas. Sí, que no estaban acreditadas las lesiones, porque solamente había fotos.
O sea, ella aportó las fotos de los moretones y demás, pero no estaban acreditadas mediante el médico legista. Claro, el médico lo que determinó era lo que veía en base a fotos, no en base a observar a la presunta víctima, digamos, lo cual es una locura, porque no podés, la foto podía estar truchada, podía corresponderse con otro momento, un montón de cosas. Y lo otro, que iba apuntado a lo que decía Raquel, que la fiscal sostuvo que el cachetazo implicaba una lesión, cuando el chico había dicho que le había pegado un cachetazo y le había provocado un ardor. Y citó a Soler, y nosotros le contestamos citándolo a Soler también, cuando Soler dice que puede haber golpe y no lesión, que existe la cachetada ultrajante que no configura el delito de lesiones leves. Entonces también se generó toda una cuestión ahí. Y otro punto que a nosotros nos preocupaba... Perdón, ya antes, sí. Dani, antes de pasar al otro punto que vas a decir, yo ahí te agregaría que la pregunta es si se pueden tener acreditado, que si se puede considerar equivalente tener acreditados los golpes con tener acreditada la materialidad delictiva en el delito de lesiones, y obviamente la respuesta es que no es equivalente, porque se le da un tratamiento como si se tratara de un delito de simple actividad, ¿no es cierto? Y el delito de lesiones es un delito de resultados, ¿se entiende? Así que la manera de acreditarlos no es describir la acción, sino concretamente hay que tener acreditados el resultado, ¿no? Esto en principio. Y ahora sí, la pregunta, decíamos con Dani, a lo mejor la Fiscalía nos hubiera sonado si planteaba como hipótesis delictiva. Sí, yo a lo que mucho miedo le tuve cuando leí la causa era el perjuicio psicológico que se había generado en los chicos. Cuando vos leías los informes, decía que los chicos habían sufrido, bueno, ahora no lo tengo acá para citarlo específicamente, un daño muy severo, traumático o postraumático, compatible con haber sido testigos de violencia de género, pero no de haberla padecido. Entonces, ahí también lo intrincamos un poco con el tema. Bueno, la propia pericia psicológica está diciendo que los chicos no sufrieron violencia de género, sino que lo que sufren son las secuelas psicológicas por haber estado inmersos en un lugar altamente violento, del papá contra la mamá, y que eso les había provocado un daño psicológico. Entonces, un poco lo que nos planteamos con Raquel era si la Fiscalía nos ampliaba la acusación dentro de lo que era el debate, o si se podría haber acreditado, si la Fiscalía hubiera pedido una pericia psicológica de los chicos que hubiera provocado, tenemos, las lesiones pueden ser sobre el físico, digamos, como daño en el cuerpo, o un daño en la salud, y dentro de la salud entraría todo lo que es el área psicológica, digamos, que podría entrar, o mental. Y un poco nos preguntábamos a ver si la Fiscalía hubiera llevado hacia ese otro punto, digamos, a lo que era el daño psicológico, mental que podrían haber sufrido los chicos y que aparentemente al día de hoy sufren, porque como lo dijo la tía que prestó declaración en el juicio, un moretón, el golpe de un moretón se va en 2 días, se cura, pero la lesión psicológica lleva años sacársela. Entonces también nos preguntábamos un poco si no se van a empezar a venir en este tipo de causas el perfil de daño en la salud psicológica que puede ocasionarse a menores, a una mujer y todo lo demás, que tal vez sea mucho más grave que el golpe físico en sí, ¿no? Un poco para debatirlo, la cuestión que era lo que nos había quedado ahí como diciendo, y si la Fiscalía hubiera ampliado, capaz que tenía más elementos para acreditar las lesiones concretas en la psiquis de los menores, así como en el delito de corrupción de menores, digamos, podría ser precisamente una lesión, digamos, de carácter psicológico para los menores, digamos, donde causas un perjuicio que lleva años por ahí quitárselo, ¿no? Para mí es un interrogante eso. Yo la verdad que no sé contestar si el daño psicológico puede estimarse como una lesión y eventualmente tramitarse un proceso en base por ahí que la acreditación del daño psicológico en esta causa sí estaba dada. Por eso... Sí, lo que pasa es que ahí hemos discutido el tema si no viola el principio de legalidad, porque vos tenés después en lesiones gravísimas cuando se produjera una enfermedad mental o corporal, que tampoco sería el caso, porque no es una enfermedad mental lo que se le habría provocado a los chicos. No. Entonces, violaría por ahí también el principio de legalidad. Yo creo que se va a venir una reforma en este punto, donde comprenda por ahí otro tipo de cuestiones, porque me parece que queda como una cuestión medio impune ahí,
de que si no lo tenés que... Dani, quedaste mute. Dani, quedaste sin audio. Activa el audio. Sí, la verdad que yo no lo sé. Antonella, ¿vos lo has visto ahí en la Defensoría actualmente? A ver si hay Me causas... muteó, sí. No se da cuenta que quedó así. No, la verdad es que no. Dani, si Yo, estás o sea, oyendo, te lo quedó... nombran. Activa el audio. Perdón. ¿Anto? Se nos fue Sí, Dani. desactivado el micrófono, Dani. ¿Se me escucha bien ahí? Me están dando un poco mal internet. No, que no lo he visto, obviamente, ningún tipo de condena o procesamiento por lesiones, digamos, basadas solamente en daño psicológico, pero sí, obviamente, lo nombran muchísimo con los informes de la OBD y demás. Todo el tiempo hacen hincapié, obviamente, por un lado, a las lesiones que puede haber padecido y también al daño psicológico, el informe psicológico que le hacen respecto al daño psicológico que tiene la persona. Pero no lo he visto con procesamientos solamente fundados en daño psicológico, no. Por lo No, menos yo tampoco. por ahora no. Bien, supongo que por el momento debe ser atípico, ¿no? Y se nos fue Sí. Daniel, así, sin despedirse. No, se sacó la cámara y está muteado, pero está ahí, digamos, no sé qué hizo. no sé si se escuchó la conversación que tuve o no. No se escuchó Ah, nada. listo. No, Dani, porque ahí no sé volví si a grabar, estaba el Zoom. escúchame. ¿Eh? No Ah, sabía te si se estaban había cortado. llamando. Bueno, cerramos, Dani. ¿Algo más que Listo. quieras? No ¿Algo sé más si que alguien quieras dijo decir? algo en relación al tema de las lesiones, si alguien aportó algo de esto último. No, yo le decía a Antonella que la verdad me gustaría saber si en alguna causa se dio una concepción del delito de lesión abarcando como daño a la salud, como daño concreto a la salud, por ahí la provocación de traumas psicológicos, ¿no? Lo tendría que buscar para ver a ver si ha habido si hay antecedentes de eso o no. No lo sé, no lo sé. Y yo creo que van a empezar a aparecer. Lo que pasa es que no sé si quedan atrapados por el principio de legalidad. No, bueno, en principio parecería como que hacerlo dolosamente, bueno, uno podría, ¿entendés? De parte del lesionador, digamos, del agente Sí, activo del delito, sujeto activo. a lo mejor imputárselo a modo de dolo eventual, porque la realidad que es raro que uno sin golpear, sin provocar lesiones físicas, apunte a lesionar a alguien, a ver si puedo lesionarlo psicológicamente, ¿no? Por lo menos no con dolo directo. En este caso, no sé, uno tendría que pensar a ver si cometer delitos muy graves, qué sé yo, ponerle que una persona se dedique a torturar y matar gente adelante de menores. Bueno, a ver, con relación a los menores, que no son objeto directo del delito, pero los haces presenciar. Bueno, pareciera que hay un dolo eventual al menos de que les estás rompiendo la cabeza, qué sé yo. Cuando está claro que cualquier convención de protección de los derechos del niño te diría que lo estás haciendo bola al pibe. Pero no sé si eso está atrapado en una figura, ¿viste? No lo sé. Si podría Yo todo llegar a lo que leí configurar dentro de zonas. todo lo que leí en Zaffaroni, en Taza, en Soler, nadie es específico en cuanto al daño psicológico. Pareciera no entrar dentro de lo que es las lesiones, digamos. Y por ahí a lo mejor si no habría que ir, como dijimos con Raquel el otro día, al fuero contravencional, ¿no? Pareciera que por ahí se podría resolver por ahí, en algún hostigamiento o alguna figura de esa. Maltrato, lo que fuera, claro. Sí. Lo que está claro es que en esta causa para mí era muy contundente la ausencia de certificado médico, porque sigo pensando que a lo mejor es muy básico, pero el delito de lesiones necesita sí o sí de un precario médico, de una historia clínica, de una certificación médica, de que efectivamente hay lesiones, ¿no? Pero vos fíjate que en los casos que vos leíste, que acreditaban el abuso sexual a través de los dichos de la víctima, se genera la misma situación, porque vos no tenés acreditado clínicamente o médicamente a través de algún informe que hubo desgarro, por ejemplo, para probar un abuso No, pero sexual. la gran diferencia es que estamos hablando por ahí de figuras de abuso sexual que son delitos de simple actividad, ¿entendés?
Que no necesitas un resultado, no son delitos de resultado. El delito de lesiones es un delito, por eso para mí era importante recordar la diferenciación y no confundirla con lo que ¿Pensás que el son delito de abuso los no es un delitos de delito? peligro, con los delitos... ¿Pensás que el delito de abuso sexual no es un delito de resultado? Yo creo que hay muchas conductas como delitos, estoy hablando como el delito de corrupción, son delitos de Sí. actividad, ¿viste? Claro, que no necesitas tener acreditada un resultado, ¿viste? Como en el delito de lesiones que necesitas un certificado médico. Entonces, con el testimonio del menor, ahí Sarrabairús en el fallo de la maestre, dice de ahí la importancia del cumplimiento de las declaraciones de los menores con el protocolo de actuación que trae el artículo 250 bis del Código de Procedimiento Penal de la Nación, que es manteniendo al menor en una cámara Gesell, con un vidrio eventualmente espejado, que si las partes quieren verlo, que sea pedido de parte, pero sin que el menor lo vea, que Pero únicamente... donde se te da también, porque a mí me ha tocado presenciar cámaras Gesell así, y donde no podés interrogar. No podés interrogar, no podés, es decir, A lo vos sumo podés, dirigís las preguntas al final, cuando claro. termina el interrogatorio más que dirigido, porque te dicen que son preguntas genéricas, pero no son preguntas genéricas, son preguntas específicas las que hace el psicólogo, te preguntan después que culmina la ronda si querés hacer alguna pregunta y evalúa el juez con la psicóloga a ver si se puede preguntar. Lo cual también, yo entiendo, yo no me voy a poner a maltratar a un nene de 7 u 8 años en una cámara Gesell, pero también es violatorio de la posibilidad de la defensa que interrogue al testigo de cargo en este caso, más allá de que se trate de un menor, ¿no? Ahí Sí, hay un bueno, tema que es muy violatorio, me parece también que podría ser violatorio de garantías constitucionales para el diputado. sí, bueno, concretamente, ahí sí tenés la violación al 8.2F de la Convención Americana de Derechos Humanos y al 14.3E del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la medida en que vos no podés dirigir un contraexamen contra el testigo de cargo, ¿viste? Pero bueno, son todos estos ordenamientos protectores, en este caso, de los derechos del niño o los protocolos de protección a los derechos de la mujer y demás, que son reglamentaciones excepcionales, ¿no? Diferentes. Sí, lo que pasa es que eso puede llevar una arbitrariedad enorme, digamos. Cualquier mujer o cualquier chico, no sé, por cualquier situación, hace una denuncia contra alguien y con la sola palabra del chico pareciera que fuera suficiente. Recién estaba leyendo acá lo que vos señalabas del fallo de hoy, citan Valderrama Morales Demetrio, y dice que delitos como los aquí investigados en referencia al abuso se definen justamente desde la persona del abusado, es decir, desde la víctima, y que su relato es la probanza fundamental. Entonces pareciera que si que la persona dice sí, fui abusada, pareciera que con eso resultaría suficiente para dictar una sentencia condenatoria, sin mirar el resto del panorama probatorio que puede existir, ¿no? No, eso sí que no lo admiten. Lo que se dice normalmente es, como prueba directa, el relato de la víctima. Pero, digamos, a la que en principio no se duda del relato de la víctima, y que al contrario, está invertido, ¿no? Que si vos dudás a priorísticamente del relato de la víctima, estarías aplicando un estereotipo de género, ¿viste? De discriminación. Pero sí se entiende que tiene que hacerse un examen, que esto es lo que dijo la Corte de la Nación, en el considerando 11 de este fallo Rolando Vera Rojas, sí tiene que hacerse una interpretación de conjunto de todo el plexo probatorio, digamos. No podés fragmentar la prueba y despedazarla y desguazarla. Tendrías que partir del relato de la víctima diciendo que, viendo a ver si es consistente con otros indicios que digan, por ejemplo, qué sé yo, en alguno de los fallos estos que uno ve, de un chiquito, no me acuerdo cuál es, un chiquito que era abusado en una escuela por el portero, y sí, efectivamente había llegado ese día a su casa y estaba como agresivo. Bueno, se va conformando todo un plexo probatorio que
termina demostrando que efectivamente el chiquito ha sido víctima de una conducta de abuso, ¿no? Pero es cierto que, obviamente, cuando uno está desde el lado de la defensa, ves seriamente resentida tus posibilidades de actuación, ¿no? Bueno, lo estamos viendo fundamentalmente con la causa esta de hoy, la que Sí. salió la resolución hace un ratito. No, y tengo otra que es peor, que después, algún día les podría mandar el audio de esa cámara Gesell, donde la víctima denuncia que fue secuestrada durante 4 días, que fue ofrecida para tener sexo a cambio de dinero, y que todo eso vino a su mente a través de recuerdos de flashes a su cabeza, digamos. Y bueno, y la psicóloga que la examinó, obviamente que no está nada acreditado físicamente, digo, no hay lesiones acreditadas de abuso ni nada por el estilo, que fue violada entre 15 y 30 hombres en principio, que estuvo drogada y empastillada, estuvo desaparecida 4 días de la casa, la madre no hizo la denuncia por la desaparición de la menor, dice que la encuentra en la casa del imputado en un estado absolutamente lamentable, casi al borde de un coma alcohólico y demás, y de pastillas que no se podía sostener en pie, y ni siquiera la llevó a revisar por un médico. La chica cuenta 2 meses y medio después, cuando cae embarazada al nosocomio, que a su vez el chico del bebé que estaba esperando era de otra persona, no había tenido nada que ver con este hecho, y que recuerda que aproximadamente para tal fecha había sido abusada por 15 y 30 hombres. Y que eso vino a su cabeza a través de flashes. Y como la psicóloga que la evaluó señala que no advierte signos de fabulación y que podría ser cierto lo que relata, dan por acreditado que efectivamente el abuso existió, los abusos existieron. ¿Y ella señaló a imputados en concreto en esos flashes? Al mío que está detenido, los otros 14 no saben ni quiénes son. Pero a su vez, ellos tenían una relación de noviazgo que había terminado 20 días antes de la fecha en que la chica estaba diciendo que sucedieron los hechos. Que tampoco está determinada la fecha en que la fueron madre los la hechos. encuentra en ese estado lamentable, pobre chica, la verdad, pobrecita. ¿La encuentra en la casa de este chico, del que había sido su novio? La fue a buscar porque estaba desaparecida hace 4 días. Alguien le habría dicho que la chica podía llegar a estar ahí. La chica dice que estaba atada en la casa, que por eso no se podía ir, y apenas la madre pregunta por ella, la chica abre la puerta y sale. Con lo cual, ves, ahí como incompatibilidades también, es un tema probatorio, ¿no? Inconsistencias. Claro, sí. No, y Sí. aparte, cuando ellos cortan la relación, la chica le manda un montón de mensajes por Facebook, del chat que tenían, que le había pasado súper bien con él. Y que le agradecía todos los días. La fiscalía no me quiso abrir todavía la cuenta de Facebook de mi cliente. Así que estoy batallando ahí y no ha querido recibir ninguno de los 11 testimonios que aportó mi cliente y que menciona a la chica que estuvieron presentes, de personas que habrían estado presentes esos días. La fiscalía hace 2 meses no ha tomado ninguno de esos testimonios que podrían echar luz a los hechos, ¿no? A favor y en contra. Bueno, ahí están violando un principio fundamental que impone la Convención de Belén do Pará y todas estas legislaciones, que es la obligación del Estado de aplicar la debida diligencia en la investigación de estos delitos, y que es aplicable tanto en un sentido como en otro, porque lo que vos estás contando están violando la debida diligencia en la instrucción, y que tienen que aplicarla, salga pato gallareta, digamos. Sí, bueno, es lo que estoy denunciando. Pero me refiero que hasta ese punto es complejo, porque es un tema que donde un juez, claro, vos escuchás a una menor decir de 15 años que fue abusada por 15 hombres, que estuvo secuestrada en la casa, y claro, el relato te parece súper violento y decís, puta, qué hijo de puta. Lo es. Si fue cierto, es tremendo. Si fue cierto, es tremendo. El tema es que el imputado lo está negando de manera terminante, y varias de las personas que mencionó la chica estuvieron presentes esos días ahí y no vieron nada de lo que la chica contó. ¿Está detenido el chico Dani? Sí, está detenido, por supuesto. Si le amenaza como 50 años de prisión la causa. Sí, claro. Es abuso sexual, corrupción de menores, facilitación de la prostitución, privación ilegal de la libertad, violaciones reiteradas.
En fin. Es bastante compleja la causa. Pero veo que nos topamos, en este tipo de delitos nos vamos a topar siempre con eso. Sí, claro. Sí. Hay cuestiones de estándar probatorio aplicable que son complejas, son muy complejas. Y hasta un punto no sé si no hay como una inversión de la carga probatoria. Bueno, la menor dijo que existió, entonces sé vos el que probás que no existió el hecho, digamos. Claro, ¿Y me cómo lo parece probás que- cuando vos no tenés un informe médico que efectivamente acredite mínimamente que la chica sufrió un abuso, digamos, ¿no? Aparte la chica dijo que había estado atada con precintos, con esposas y todo eso. ¿Cómo la madre cuando la encuentra en ese supuesto estado no la lleva un médico, ¿no? No llama a la policía. Estuvo 4 días desaparecida la chica. Una chica que por supuesto ya tenía antecedentes de drogas y de alcohol desde los 12, 13 años, digamos. No es que ese día la drogaron puntualmente y donde ella admite haber consumido pastillas con el imputado de manera voluntaria, ¿no? Y alcohol. Danu, me recuerda en el librito este de la indeterminación del hecho, también de la nulidad por la indeterminación del hecho de Sansinetti, Sansinetti recuerda un fragmento del alegato de Sandro, donde Sandro dice que se había aplicado una regla para la apreciación de la prueba, que era como la que existía en el derecho antiguo, que se llamaba contra dominum domus. Esa regla, que se conocía así contra dominum domus, se trataba de una presunción que imponía al dueño de una casa la carga de la prueba de la inocencia en un homicidio cuando aparecía en su fondo el cadáver de una persona. Y si él no se demostraba inocente, era condenado como reo de homicidio. Y entonces dice que Abraldo dice que Sandro dijo que en esta causa de Gregorio Ríos, como era el dueño del teléfono, con el cual Gregorio Ríos le había dado alguna instrucción supuestamente a Preyeso, entonces se estaba aplicando un contradominum telefonus. Claro. No, pero vos fíjate hasta qué punto afecta esto de la indeterminación, que la Fiscalía marcó los hechos como que hubieran ocurrido entre el 25 y el 28 de julio, y él tiene el último audio en el cual corta la relación con la chica, es del 2 de julio, del 3 de julio, donde subieron fotos y él le dice que habló con la mamá y que quedaron de acuerdo en que no se van a seguir viendo, porque sabe que la chica necesita un tratamiento psicológico para salir de todo el tema de drogas, con lo cual es imposible que se hubiera cometido el hecho en la fecha que lo está poniendo la fiscalía, digamos. Y la jueza lo que me contestó cuando dictó la prisión preventiva, bueno, en este tipo de hechos no es tan fundamental determinar la fecha en que ocurrió el hecho. Puede pasar que la víctima se confunda, más o menos, ¿no? En líneas generales. ¿Te acordás del juicio aquel contra dos hermanos Vázquez? ¿Te acordás que habían puesto la fecha del transporte en una fecha que en realidad el imputado teníamos acreditado que estaba internado en un hospital? Internado, sí. Y que ante el tribunal oral les importó 3 pitos eso. Bueno, da lo mismo. Y en casación Ángela Ledesma anuló todo. Así que a veces tiene importancia, ¿viste? Poder... Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Nunca más se hizo el juicio, porque habían ordenado reenvío y nunca se hizo. Se hizo. Cuando lo llamamos al imputado que habían puesto la fecha, no tenían plata para pagar y nosotros renunciamos. Después no sé cómo les fue. Habían pasado como 10 años. No me acordaba. No, y encima creo que nos dijeron, no, pero si nosotros ya les pagamos un juicio, bueno, pero este es otro. ¿Seguimos grabando? ¿Seguimos grabando o no? No, corto. No pasa nada. Sí, no, igual, no corté, pero no pasa nada igual. Sí, Danu, bueno, nada, gracias por comentar el caso, y ahora esperamos ansiosos, ¿qué día es el primero o el 2? Yo me quedé grabado. Primero, sí, tenías razón con la fecha, con una cosa rara que no te hayas equivocado de fecha. No. Porque por lo general el preciso con el calendario soy yo y no, pero... Bueno, vamos a comentar la sentencia entonces para el próximo viernes, a ver qué es lo que nos dicen. La sentencia puede ser de 2 renglones, es decir, no está acreditada la materialidad delictiva, ya está, se acabó la discusión. Bueno. Y sí, se supone que pasa por ahí, ¿no? Chao, chicos. Chao, hasta la próxima. Chao, gente, nos vemos. Chao, Dani.